Buenas, así que yo soy Skeleton Kid, esto es Skeleton Kid Gameplay y el día de hoy vamos a hablar de esto. Paladin sigue mostrando teaser sobre la siguiente campeona que va a llegar al reino, la señora de la guerra que creó por accidente a nuestro querido monarca, Bomb King. Y hoy vamos a seguir viendo todos los teasers que fueron saliendo y ver un poco más de cómo se ve y cómo es la personalidad de la reina de las bombas. Ya hemos visto un poco de esta mujer en los videos anteriores que les dejo acá arriba si no los vieron todavía, porque voy a tratar de no repetir demasiados temas que ya haya tocado en esos videos, como la conexión a la biografía de Bomb King o el diario que censura la historia de Corvus, así que sin más que decir, vamos a comenzar. El teaser siguiente de los que vimos la última vez es este, un cuadro roto y quemado de Bomb King. Este cuadro se ve elegante y muy costoso en una pared de ladrillos con cortinas a los costados. Esto es un castillo. Este es un cuadro que la señora de la guerra puso en la pared porque, como los dijimos, ella parece tener una obsesión con Bomb King. Ella parece tener una fascinación por las bombas, y una persona bomba es algo que la tiene cautivada. Pero asimismo, el vidrio de este cuadro está destruido y parece tener quemaduras encima. Ella parece haber dañado este cuadro, está descargando su ira en este cuadro porque, a pesar de ser una fascinación para ella, personalmente tiene odio contra Bomb King por haber destruido todo en lo que ella trabajó. Y recordemos que tampoco se le puede culpar a Bomb King por esto. Él sufre de una demencia bien potente y alucina una realidad donde él es el rey de todo el reino. Él no es exactamente responsable de sus actos. Esta imagen continúa con la frase que refuerza esta personalidad de la que hablamos. Oye Bomb King, puede que hayas destruido mi reino, pero no estoy enojada, tal vez un poco. Eso con oye escrito en español aunque el texto esté en inglés. Primero que nada, esto confirma lo que habíamos visto de la personalidad de odiar y estar fascinada por Bomb King. Y segundo, nos dice que esta campeona habla español. Y no el intento de español de Bora, no, el español de otro de los campeones que estaba sin mucho desarrollo en el lore, Fernando. Parece que la señora de la guerra va a hablar español en algunas frases, al igual que lo hace el caballero autoproclamado Fernando. Esto puede significar que el lugar del que origine esta mujer sea el lugar del que origina Fernando. Y tiro una teoría rápida. ¿Vieron que Fernando vino al reino suplantando a un caballero que murió? Si Fernando viene del mismo lugar que esta reina, la cual perdió a todo su ejército a manos del ataque de Bomb King, es posible que el caballero al que suple Fernando haya sido parte del reino de esta señora de la guerra, y esto haría que finalmente sepamos cómo murió este caballero, porque esto significaría que Bomb King mató al novio de Fernando. Esto haría a Bomb King directamente responsable de la llegada de Fernando al reino, y tiene sentido porque parece que Fernando y ella vienen del mismo lugar, así que podría hacer la conexión fácilmente, y sobre todo conectaría a 4 personajes de forma muy personal entre cada uno. Pero esto es solo una teoría chiquita, puedo estar equivocado, ustedes ya saben. Siguiendo, antes de empezar a salir los teasers, el director de arte de Paladins, Thunderbrush, compartió el rework del splash art de Bomb King, lo cual es una lástima. Me encantan los splash art estos que parecen dibujados, porque me gustan estas cosas. En esta imagen se muestra a Bomb King sobre una pila de oro junto a todas sus bombas en un castillo. Pero si miran bien, este oro no le pertenece y este lugar no es un castillo normal. Este castillo está destruido. Estas son las ruinas del castillo de la reina de las bombas, luego de que Bomb King lo haya hecho pelota. ¡Ah! ¡La hice pelota! Y el que este sea el castillo destruido de la señora de la guerra explica esto. Una estatua de la reina de las bombas, mostrándonos cómo se ve. Recuerden, como con Ayo, las estatuas muchas veces no muestran todo el detalle del personaje, así que puede que no se vea exactamente así. Fíjense, por ejemplo, acá nos lleva los aretes de bomba que lleva en la foto del diario del splash art de Seven. Se puede ver su corona y el símbolo de Bomb King en el collar. También vemos una corona sobre su estandarte. Ella parece de complexión un poco más gruesa.
que los campeones femeninos que tenemos hasta ahora, y espero que sea así. Y algo importante es esto: a sus pies hay bombas, pero no son bombas como las de Bomb King. Estas son bombas normales, con mechas en lugar de botones. Esto es porque esta estatua fue obviamente hecha antes de la creación de las bombas vivientes, y el que un monumento muestre a esta mujer con bombas a sus pies reafirma la idea de que ella ya estaba fascinada por las bombas desde antes de su incidente con Bomb King. También en la imagen puede verse la cara de ella en la base de la estatua. No mucho más. Como último, tenemos el teaser de hoy. En esto vemos la mano de esta mujer sobre uno de los planos que investiga a Bomb King de los que vimos en el video pasado. La mano tiene un cristal en forma de corazón. Y una de dos: o la iluminación nos está confundiendo porque hay luz como amarilla y este cristal es azul. Esto significaría que es un cristal normal, de los que tienen los paladines, del tipo de cristal más común del reino. O este cristal es verde y es uno de los más raros y misteriosos tipos de cristales de paladins hasta ahora. Revisen el video de la teoría de los cristales para ver más sobre los 6 tipos de cristales de paladín que conocemos hasta ahora. En la mesa vemos una Sticky Bomb de Bomb King sin vida y una bomba normal. Asimismo vemos que en el centro del dibujo de Bomb King parece haber un sello. Y puede que ya entienda exactamente qué quiere ella, porque fíjense el texto de la imagen. Dice: pero no te preocupes, una vez que volvamos a estar juntos, no vas a escaparte. Por un lado, sigue la idea de que quiere eliminarlo, pero tal vez la señora de la guerra está diciendo que quiere reclutar a Bomb King, unirse nuevamente con la creación que debió haber sido un arma creada para ella desde el principio. Y parece que trata de crear más bombas. Por eso hay una Sticky Bomb sin vida. Es una Sticky Bomb que ella trató de darle vida. Y si esto llega a dar pie a que están haciendo experimentos para hacer más gente bomba, acá mismo lo espero. Por favor, tómense su tiempo, pero háganlo. Me encantaría ver más gente bomba. Así que esto es todo por ahora. Comenten qué piensan de todo esto. Compartan este video con el Mind Fernando, que si no hay un Drogos en el otro equipo no sabe cuándo ultear. Y quédense atentos que los siguientes días vamos a seguir viendo todo lo que pasa en el reino. Y muchísimas gracias a mis patrones SirDarius47, Irisu y el viejo Chris por apoyar al canal. Así que nada, nos vemos en la próxima.